Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, ¿Cómo sigue? profesor? Ya estoy mejor, no estoy al 100, pero ya mucho mejor, bastante mejor. Todavía estoy en tratamiento, entonces, bueno, los extrañé. La verdad es que sí estuve muy perjudicada, muy noqueada, pero bueno, ya estoy de regreso. Espero poder irme reincorporando a mis actividades poquito a poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar. Nos quedamos a la mitad del tema de capacitación. Voy a darles yo la presentación que tengo, que es pequeñita, y luego quedó pendiente la exposición de Lulú. ¿Cierto, Lulú? Sí, profesora. Ok, entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para revisar la presentación que tengo yo. A ver. A ver cómo me va de la garganta. Espero que pueda darles clases sin mucho problema. Bueno, ya están viendo ahí la exposición, ¿verdad? Ya están viendo ahí la portada. Ok. Bueno, ya saben que me interrumpen, ¿no? Cuando tengan alguna inquietud. Y bueno, pues por supuesto siempre al final tienen chance de comentar o de preguntar, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cómo se define capacitación, ¿no? Se dice que es un proceso de aprendizaje que prepara al trabajador para su puesto actual y para nuevas responsabilidades. Se tiene que ver con actualización también, ¿no? Es una educación que es limitada, y que está dirigida, digamos, de manera específica para la actividad que se desempeña y habilita a la persona en una particularidad de su profesión o de su oficio o su arte. Se obtiene paralela o posteriormente a la educación que se tiene, ¿no? Para lo que se estudió, y le reconoce como diversas formas: capacitación técnica, educación para el trabajo o entrenamiento. Digamos que la capacitación puede estar dirigida a 3 ámbitos, ¿no? El objetivo puede ser adquirir habilidades manuales, técnicas y organizativas, o adquirir conocimientos de administración para la dirección y coordinación de la capacitación, o adquirir conocimientos en relaciones humanas para el trabajo. Si pensamos en aquella pirámide que tiene que ver con la base, que es la parte operativa, la de ejecución, esa sería la primera parte, que tiene que ver con habilidades manuales, técnicas y organizativas.
La siguiente la siguiente tendría que ver con la parte táctica, que tiene que ver con la coordinación, ¿no? Y la última tendría que ver en este caso con la punta de la pirámide, que tiene que ver con la parte estratégica y la parte de planeación y de toma de decisiones. Entonces, bueno, cuando se habla de capacitación, se habla de diferentes niveles. Tenemos el adiestramiento, que es una instrucción que tiene que ver con la parte operativa y ejecutar, ¿no? Es la habilidad manual. La capacitación, que tiene que ver con el objetivo de desarrollar capacidades para crear, ¿no? O sea, estamos habilitando al personal para que pueda ser proactivo y pueda desarrollar cosas para resolver ciertos problemas. La parte de desarrollo de personal, que es un proceso educativo a largo plazo, en donde se considera cuánto tiene el trabajador en el puesto, en el trabajo, digamos, cuál es la experiencia, y que se le puedan ver posibilidades para desarrollar sus capacidades a otro nivel, ¿no? Se habla ahí de puestos ejecutivos. Y finalmente el proceso educativo interdisciplinario a largo plazo para generar un cambio en la organización. Ahí ya estamos hablando no solamente de la persona, ¿no?, del trabajador, sino estamos hablando de un proceso en donde tiene un impacto a nivel de toda la organización, ¿no? Su objetivo es preparar estratégicamente al personal en actitudes y habilidades. Entonces, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sugiere la capacitación y cuáles son las cosas que hay que considerar, ¿no? Si ustedes están pensando en trabajar en capacitación el día de mañana o en generar una habilitación de algún personal para un determinado equipo médico, dispositivo, tecnología, pues entonces lo que hay que hacer es justamente esto que vamos a conversar ahora. Entonces, digamos que en la parte que tiene que ver con la pedagogía, justamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se tienen que formular para empezar, pues cuáles son los objetivos de ese curso, o de esa capacitación o de ese entrenamiento, ¿no? Pues ustedes saben que en cualquier proyecto, en cualquier programa, en cualquier desarrollo que queramos hacer, lo que nos va a dar la dirección es el objetivo, ¿no? Cuando yo puedo plantear el objetivo, soy capaz de plantear el objetivo, eso me va a dar la dirección para entonces poder desarrollar las acciones y lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que definir el objetivo y en ese sentido los planes de capacitación. Entonces, esta parte del proceso pedagógico, que justamente tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es en donde hay que seleccionar también cómo va a ser la capacitación, si va a ser teórica, si va a ser práctica, y cuáles van a ser los materiales que yo voy a necesitar para poder desarrollar la capacitación. Y también está incorporada la parte de evaluación y control, ¿no? Si voy a hacer una evaluación diagnóstica para saber cómo están las personas que van a tomar la capacitación, y luego cómo voy a evaluar si efectivamente logré el objetivo, ¿no?, que es habilitarlos en el uso y manejo de alguna tecnología médica. Entonces, bueno, pues esta es la parte sustantiva, digamos, ¿no?, de lo que implica generar una capacitación, un entrenamiento. Entonces, bueno, hay que planear, y eso quiere decir diagnosticar las necesidades de capacitación, que pues en este caso sabemos que un indicador importante es estas llamadas recurrentes, ¿no? Porque un equipo no está funcionando como debe.
Ese es un claro foco, un claro indicador que nos dice, a ver, échenle un ojito a ver si los usuarios realmente saben cómo utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, necesitamos saber cuáles son las necesidades de capacitación. Hay que ver, una vez que empezamos a detectar, ¿no? A sensibilizar esta cuestión de dónde hay estas recurrencias, pues necesitamos analizar, ¿no? Si efectivamente estas llamadas, digamos, recurrentes, efectivamente están implicando una capacitación o son efectivamente un problema de la tecnología, ¿no? De algún problema de control de calidad o alguna cuestión, ¿no? Y bueno, finalmente decidir sobre qué vamos a capacitar. Luego, una vez que sabemos que para qué vamos sobre qué vamos a capacitar y a quiénes, pues entonces hay que definir esos objetivos. Es muy diferente capacitar al personal paramédico que al personal médico. Ahí hay un abismo en términos de cómo se va a preparar la capacitación y cuál va a ser el objetivo. Hay que entrarle a conocer algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ver cuál va a ser el contenido, asignar la programación y determinar las fases de evaluación. Es importante, chavos, que las capacitaciones se hagan dentro del horario de trabajo de las personas, ¿no? Es decir, si yo voy a capacitar a las enfermeras de terapia intensiva en el manejo del desfibrilador, por ejemplo, del turno matutino, tiene que ser dentro de su turno la capacitación, ¿no? O sea, no vamos a decirles que una vez que terminen sus 8 horas se tienen que quedar un tiempo más para tomar una capacitación. La capacitación es parte del trabajo, de los derechos que tienen los trabajadores y entonces, en ese sentido, las capacitaciones tienen que hacerse como parte del horario laboral de trabajo. Entonces, también si ustedes saben que dentro del hospital tenemos turnos matutinos, ¿no? Nocturnos, las veladas, ¿no? Entonces, nos toca hacer la capacitación en el turno de la velada. O sea, hay que ir en la noche y habilitarlos, ¿no? Bueno, toda esta parte de evaluación que es importante. ¿Qué necesitamos para la capacitación, no? ¿Quién va a ser el instructor? Si va a ser un instructor interno, si hay que traer al proveedor, ¿no? Si estamos, por ejemplo, todavía en la parte de garantía o estamos todavía en la parte donde se negoció que el proveedor iba a venir a capacitar, pues entonces ahí hay que hacer uso de esa especificación de compra o de contrato. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las técnicas y los materiales? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál va a ser el cronograma? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y bueno, pues hay que darle difusión al curso. Generalmente es mejor promover y que vengan de manera voluntaria. Eso tiene mucho más impacto en el espacio, en el entorno laboral, que cuando hay un mandato, digamos, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es promover y difundir dentro de la comunidad que va a haber una capacitación y entonces luego se inscribe la gente, ¿no? Si eso no sucede, si está complicado, pues entonces sí hay que recurrir a los jefes para que manden a la gente para que tomen la capacitación. Y luego, bueno, pues hay que desarrollar el programa como tal, ¿no? Hacer las diapositivas, si va a haber una práctica, ver qué vamos a hacer en la práctica, en qué espacio, porque a lo mejor está complicado
que salgan las enfermeras del área, porque pues, tienen que estar pendientes de sus pacientes. Entonces, a lo mejor, como el desfibrilador pues es pequeño, a lo mejor se puede hacer ahí o no. Lo que hay que hacer es salirnos, porque ahí vamos a estar estorbando y entonces vamos a tener que duplicar en el mismo turno la capacitación para que puedan ir la mitad del personal y luego la otra mitad. Todas estas cuestiones operativas de logística es muy importante de considerarlo en términos de desarrollar el programa. Y bueno, pues la parte de evaluación, en donde no solamente hay que evaluar a quienes tomaran el curso, sino también a los instructores, ¿no? Ustedes nos evalúan a nosotros. Entonces es importante también tener la retroalimentación de si lo que se dio y la forma en que se dio, pues tiene sentido, tuvo impactos, hubo asimilación y comprensión de lo que se quería dar. Todas esas cosas solamente las obtenemos retroalimentándonos a partir de lo que nos dicen ustedes, ¿no? De lo que nos dice la gente que toma los cursos con el instructor. Entonces eso es importante. Y lo que también es importante, chavos, pensando en un programa de capacitación continua, porque no estamos pensando en estas capacitaciones que son aisladas, ¿no? En donde solamente vamos a ir cuando nos llaman o cuando hay una recurrencia, sino también es importante en este programa darle seguimiento y entonces saber a quiénes hemos capacitado, cuántas veces, en dónde, con qué frecuencia, cuántas veces cambian el personal en el área. Entonces hay que volver a dar la capacitación. Entonces todo esto tiene que ver justamente con el programa de capacitación continua, ¿no? Entonces es, además de tener preparado todo el material y todo lo que se necesita para los cursos, pues saber qué es lo que está pasando con las personas, con los usuarios de la tecnología, en aras de poder disminuir estas fallas que se dan por la falta de la capacitación del usuario. Entonces, eso tiene que ver con el hacer, ¿no? Con la parte operativa, pero siempre tenemos que contender con la parte administrativa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que negociar con los administradores y que nos presten el aula o el cañón o que necesitamos copias o necesitamos todas estas cuestiones de los recursos materiales y financieros y físicos que se necesitan para poder desarrollar un curso de esta naturaleza. Bueno, entonces luego hay que hacer esta coordinación con la gente de administración para que podamos llevar a cabo. Entonces, pues toda la parte económica, ¿no? Porque eso sugiere de alguna forma algún gasto, mayor o menor, pero siempre implica un gasto, incluso un costo, digamos, en términos de tener que quitar durante un tiempo, sacar durante un tiempo de sus funciones a la persona que va a tomar la capacitación y eso sugiere un costo, ¿no? Toda la parte de logística relacionada con los recursos humanos, que tiene que ver en principio con quién va a hacer la capacitación, porque en el caso de que fuera un ingeniero del Departamento de Ingeniería Biomédica, pues eso también implica que deje de hacer lo que está haciendo de manera cotidiana dentro de sus funciones y entonces, bueno, tendrá que dedicarle un rato, o también depende un poco de cómo están organizados el Departamento de Ingeniería Biomédica, cuántos ingenieros tienen, ¿no? Pues a lo mejor los ingenieros que trabajamos en el hospital, pues nunca hemos dado una capacitación y entonces pues eso también sugiere habilitar
a quien va a dar la capacitación, ¿no? Entonces habrá que revisar los materiales, ver qué se está extrayendo de los manuales, qué es importante. Acuérdense que hay manuales técnicos y hay manuales de usuario, ¿no? A veces están pegados, vienen juntos y entonces están estratificados, digamos, y en otras ocasiones son manuales distintos. Entonces, pues ahí la digamos que quien usa el manual técnico pues son los ingenieros y quien utiliza el manual de usuario pues son justamente como su nombre lo dice el usuario. Entonces, bueno, de ahí hay que extraer cierta información que es la que nos va a permitir generar la capacitación. Entonces, bueno, ver dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y finalmente, pues, ver si nos van a apoyar desde el punto de vista del presupuesto. Capacitar, aprender. El aprendizaje, chavos, se define de manera muy fácil, muy sencilla, como el cambio de actitud, ¿no? Que fue algo que yo comenté en la primera clase que tuvimos. Y eso implica que, pues, que haya un aprendizaje significativo, es decir, que efectivamente a partir del conocimiento que se va asimilando y se va introyectando, podamos tener una percepción de nuestra realidad distinta. Y eso implica nuestra inteligencia, ¿no? Eso implica que tenemos que pensar, que asimilar, que reflexionar, que analizar y que en la medida que vayamos introyectando conocimiento, pues vamos también obteniendo ciertos referentes que nos van permitiendo justamente ir incorporando nuevo conocimiento, ¿no? A partir de lo que ya tenemos aprendido, podemos ir incorporando otros conocimientos y eso es justamente lo que nos va dando la posibilidad de comprender la realidad de otra forma y entonces de tener un cambio de actitud. Entonces, este señor Howard Gardner, pues se puso a estudiar justamente la inteligencia de los seres humanos y encontró que hay 7 inteligencias distintas. Seguramente han escuchado que hay una prueba o que se habla del IQ, ¿no? Del coeficiente intelectual. Y este coeficiente intelectual, pues es una prueba que se hace que solamente tiene que ver con la inteligencia lógica matemática. En realidad, lo que evalúa es esta inteligencia. Entonces, es una prueba de inteligencia parcial, digamos, ¿no? Que bueno, pues se usó durante muchos, de hecho se sigue usando, ¿no? Como un parámetro para saber qué tan inteligente es un ser humano, ¿no? Lo cual pues se vuelve absolutamente parcial porque pues ahora se sabe que hay un montón de inteligencias. Y además, la teoría es que todos los seres humanos las tenemos todas, solo que desarrollamos unas más que otras, ¿no? Dependiendo de un montón de cosas, ¿no? Dependiendo del entorno donde crezco, dependiendo de los estímulos que yo recibo conforme me voy desarrollando, de un montón de cosas, ¿no? De mis gustos, pero al final tengo todas las inteligencias como ser humano, ¿no? Entonces, voy a comentar rápidamente cuáles son estas inteligencias. La primera, como les decía, es la lógica matemática y tiene que ver con manipular números, conceptos abstractos, considerar preposiciones e hipótesis y realizar operaciones matemáticas complejas. Y bueno, se supone, ¿no? El estereotipo es que son las que tienen los científicos.
Ahí está dice claramente nuestra cultura la ha considerado siempre como la única inteligencia, pensando en esta prueba del coeficiente intelectual, ¿no? Luego viene la inteligencia lingüística, que tiene que ver con expresarse, con la capacidad de pensar y evaluar significados a través del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que esta es la que tienen los escritores, los poetas y los buenos redactores. La siguiente es la espacial y tiene que ver con formar modelos mentales en 3 dimensiones y ser capaces de maniobrar y operar utilizando dicho modelo. Entonces, bueno, pues los estereotipos son los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos. La musical, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la música y cómo podemos expresarnos a través de ella, que bueno, pues de manera natural tiene que ver con las personas que utilizan este medio para su trabajo y para expresarse. La corporal kinestésica, que es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas, que está asociada con deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines. La naturalista, que dice que es la capacidad de comprender los sistemas naturales, pero también aquellos creados por el hombre. Estas personas pueden utilizar eficazmente el medio ambiente para desenvolverse, y es la que demuestran los biólogos o los herbolarios o la gente que puede estar más en contacto con la naturaleza, ¿no? Digo, sin embargo, cuando creces en un ámbito totalmente urbano, en donde tiene uno menos relación con la naturaleza, pues, no es que no tengamos la inteligencia, sino es que está muy poco desarrollada, ¿no? Muy diferente a alguien que puede vivir en la selva, ¿no? O en un entorno mucho más natural, pues entonces probablemente tenga más desarrollado esto. Pero entonces fíjense cómo se determina de alguna forma qué tanto desarrollamos una inteligencia u otra, pues en donde estamos viviendo, ¿no? En donde crecemos, pues. La intrapersonal, que es pues aquellos que somos menos sociables, ¿no? Que somos más introvertidos, que somos más para adentro, ¿no? Y la interpersonal, pues que tiene que ver justamente con socializar, ¿no? En el caso de la ingeniería biomédica, pues ustedes saben que es una carrera que es multidisciplinaria y que justamente tenemos que insertarnos en grupos multidisciplinarios al cuidado de la salud, y entonces pues esto sugiere forzosamente desarrollar esta parte de la inteligencia interpersonal, ¿no? Por eso es que en muchos de los cursos, si no es que en todos, se promueve siempre el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo para que ustedes puedan interactuar y puedan desarrollar cosas, porque el día de mañana que estén en el sector productivo definitivamente van a tener que trabajar con otras personas, ¿no? Entonces, esta de interpersonal dice que permite entender a otras personas, crear empatía, interactuar con ellas, ¿no? Conocer qué les motiva, cómo trabajan, cómo colaborar con ellas, con las otras personas. Bueno, ahí hablan de vendedores, políticos, profesores, terapeutas. Y entonces, bueno, no sé si han escuchado que se habla en algunos espacios de inteligencia emocional. Y entonces, justamente, estas dos inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, son las que conforman lo que se llama la inteligencia emocional. Entonces, pues a veces
somos capaces de tener habilidades en las otras 5 o 6 inteligencias, ¿no? Somos muy buenos para las matemáticas o muy buenos para los deportes, pero nos cuesta mucho trabajo esta parte, ¿no? Tanto interactuar con alguien más como comprender o saber un poco qué es lo que nos pasa en ciertas circunstancias o bajo ciertos estímulos. Entonces, se habla de que las personas tienen poca inteligencia emocional, ¿no? De hecho, por ahí hasta hay cursos para desarrollar estas inteligencias. Entonces, bueno, pues esto me parece que es importante porque dependiendo de cuáles pueden ser las inteligencias que pueden tener, pues también eso determina mi forma de aprender, ¿no? También eso determina mi forma de enseñar. Entonces, me parecía que era importante que ustedes conocieran esto. Si están interesados con que busquen al autor, inmediatamente les va a aparecer. En la red, en internet, hay un montón de pruebas para saber cómo es que mi personal está conformada y cuáles son las inteligencias que tengo más desarrolladas. Entonces, si alguno de ustedes tiene curiosidad como para saber, y seguramente algunos ya saben, ¿no? Pero si tienen alguna curiosidad como para corroborar o para saber por dónde anda su personalidad, pues, si le pican también ahí a internet y buscan algún test sobre inteligencias múltiples, pueden resolverlos y ahí mismo les van a decir, ¿no? A veces se sorprende uno. Ok, todo esto tiene que ver justamente con los estilos de aprendizaje. Entonces, es importante saber, chavos, que el aprendizaje, primero, es una experiencia individual. O sea, cada uno de nosotros aprende de una forma particular y aprende pues lo que es de su interés, ¿no? Por eso es que hay algunos cursos que les gustan más que otros, hay dentro de los cursos temas que les gustan más que otros, ¿no? Porque finalmente es una experiencia individual y personal, ¿no? Entonces eso está definido por quiénes somos y por cómo somos. Y por eso también les cuesta mucho trabajo trascender al profesor, ¿no? O sea, si el profesor les cae bien, sienten empatía, es probable que puedan involucrarse de una manera más consciente y entonces aprender, ¿no? Y asimilar conocimiento porque sienten empatía con el profesor. Pero cuando no sienten empatía, cuando el profesor les cae regordo, les choca, ¿no? Entonces ahí hay un montón de rechazo, ¿no? Y entonces eso implica una barrera, pues, ¿no? Que no somos capaces de trascender al profesor porque pues estamos involucrados como personas, ¿no? El aprendizaje es activo, tiene uno que estar involucrado en el proceso, es voluntario, o sea, quiero aprender, ¿no? Yo tengo el interés y la voluntad y quiero aprender, y es internamente mediado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que les decía yo al principio, ¿no? Que mucho del aprendizaje o mucho de lo que yo voy introyectando, de lo que me van compartiendo y diciendo mis profesores, lo tengo que ir yo relacionando con mis referentes, ¿no? O sea, con lo que yo tengo en mi experiencia y en mi aprendizaje pasado. Y entonces eso pues tiene que ver conmigo, ¿sí? Con quién soy, con cuáles han sido mis experiencias y cuál es mi nivel de conocimiento.
El aprendizaje está relacionado con el logro de metas personales y eso tiene que ver con el aprendizaje significativo. Tiene que ver con si pasé la materia con el profesor A o B, y si el profesor A es el que es más afable o es un mejor profesor en el ámbito del aprendizaje, o pasé con el que es más rígido, menos accesible, ¿no? O sea, y eso significa logros, ¿no? Cuando pasé un examen con 10, pues también es un logro, ¿no? Y eso no cabe duda que son estímulos, ¿no? Negativos o positivos. Y justamente eso hace que el aprendizaje se vuelva significativo, ¿no? Estos estímulos que yo estoy obteniendo por el aprendizaje y por la asimilación que tengo, pues me va permitiendo efectivamente lograr estas metas, ir avanzando, y entonces pues eso se hace un aprendizaje significativo. Y bueno, pues al final es un proceso de descubrimiento, ¿no? En la medida que uno va encontrando cosas que no sabemos, ¿no? Pues eso le va dando a uno justamente esta nueva perspectiva de la realidad, ¿no? Esta nueva significancia, digamos, del entorno y de lo que estamos aprendiendo. Entonces, cuando se descubren cosas diferentes, cosas que uno no sabía, pues entonces ahí hay una nueva construcción, ¿no? Hay un nuevo significado, y justamente esto es lo que me da el cambio de actitud. Entonces, bueno, en tres bloquecitos, digamos que el aprendizaje está relacionado justamente con aprender, con introyectar conocimiento nuevo. A partir de esto, construir nuevos significados y entonces poder innovar, poder crear, poder desarrollar, poder resolver, ¿no? Entonces también hay un montón de estilos de aprendizaje. Habría que ver cuál es el que a mí me gusta, el que yo aprendí, el que a mí me resulta, ¿no? Bueno, el aprendizaje memorístico, que es el rígido, ¿no? Que es como aprendemos las tablas de multiplicar, que pues al final sí nos las aprendemos, ¿no? O sea, es repetir y memorizar y aprendemos, ¿no? O yo así aprendí, no sé si ahora ustedes aprendieron las tablas de una manera diferente, pero yo me las aprendí de memoria y me las aprendí, me las sé hasta ahora por ese estilo de aprendizaje. Y luego viene el aprendizaje significativo, que tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Que es incorporar nueva información a nuestros referentes. Y se tienen que relacionar, ir haciendo estas nuevas construcciones con el conocimiento que ya tengo, y además se relaciona también con la experiencia que puedo tener, ¿no? Cuando ustedes estén trabajando, o si ya lo hacen, pues de pronto surgen circunstancias o situaciones o problemáticas que a lo mejor no son idénticas, pero que se parecen mucho a alguna que resolvieron hace algún tiempo, y entonces se traen esa experiencia y la incorporan a lo mejor de una manera innovadora, digamos, ¿no? Pero justamente la experiencia es la que nos permite también eh, eh, trabajar construir estos nuevos significados, ¿no? A partir de lo nuevo y a partir de lo que ya sé. Fíjense nada más lo que dice ahí en el primer enunciado. Dice, 75% de los maestros somos secuenciales y analíticos.
de los maestros en general, ¿eh? No estoy hablando de los que de ingeniería, también los de letras, los de filosofía, los de idiomas, cualquier profesor. Tenemos estas características. Somos secuenciales y analíticos en las presentaciones. ¿Y qué creen? Que el 70% de los alumnos no aprenden de esta manera. Entonces, fíjense que por eso ha sido tan complicado este asunto del aprendizaje y de la enseñanza en forma remota. Porque primero es impersonal, es rígida, y pues bueno, yo hago mis diapositivas y digo, ay, me quedaron bien chidas y están bien padres, y a lo mejor cuando las pongo, pues ninguno de ustedes me está poniendo atención y todos están desayunando, tomando café, mandando WhatsApp. Yo no sé qué es lo que está pasando del otro lado de la pantalla, no tengo idea. Pero al final uno expone el conocimiento en esta forma, ¿no? De manera secuencial, de menos a más. Y generalmente, pues el conocimiento se va fraccionando, ¿no? Entonces eso hace que sea analítico, digamos, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay una máxima de quienes son estudiosos de los procesos de aprendizaje, pues nos dicen esto, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que hay que incorporar en la parte del aprendizaje, todos los elementos que impactan en el aprendizaje. Bueno, el contexto. Es decir, si ustedes ahí donde están cómodos, no tienen distractores, tienen una computadora para ustedes, pero luego pasa que están en la casa familiar donde tienen 2 hermanos que son menores que ustedes, que están tomando clase, donde la mamá pasa, ¿no? Porque está haciendo el desayuno. Hay un montón de cosas en el entorno. O sea, no estamos en el aula, ¿no? Incluso en el aula se distraen, ¿no? La entrada de los estímulos también es importante y tiene que ver pues un poco también con cuáles son las inteligencias, ¿no? Visual, auditiva, kinestésica, olfatoria y gustativa. Y puede ser externa o interna, y por interna podemos pensar en aquella que imaginamos. El procesamiento es otro de los conceptos, es cómo se transmite la información. Global, analítica, en forma concreta, abstracto, secuencial, o sea, una tarea a la vez, o múltiples, ¿no? Múltiples tareas. Entonces, generalmente lo que hacemos en el salón es secuencial, es una cosa después de la otra, y lo que normalmente se hace en las prácticas, en los laboratorios, pues tiene que ver un poco más con las múltiples, ¿no? Porque estamos tratando de integrar un montón de cosas para que ustedes puedan hacer la parte experimental. La respuesta también es importante y eso tiene que ver con cómo se asimila la información y cómo se genera una respuesta. El aprendizaje puede ser dependiente del área y eso tiene que ver con el contexto donde se aprende, ¿no? Entonces, justamente yo les estoy hablando de este contexto que es remoto y, bueno, el contexto que es presencial, ¿no? El otro es el que es independiente del área, que se aprende en donde sea. Hay muchas personas que no importa en dónde están, son capaces de estudiar y de ir incorporando cosas. Y eso tiene que ver incluso también con el entorno y con las circunstancias, ¿no? Muchos muchachos, muchos estudiantes aprenden a estudiar en el metro, ¿no? Y van colgados de algún lugar y vienen pedaleándole a sus materias, ¿no? Y entonces logran, pues,
aprender e introyectar conocimiento. El medio ambiente flexible, ¿cómo estudian? ¿Cómo aprenden ustedes? ¿No? Aprenden música, tienen que tener la tele prendida, porque entonces cuando voltean a ver el comercial de no sé qué, se aprenden el concepto y entonces asocian. Eso sucede, yo no puedo, yo necesito no tener distractores o tenerlos menos, pero hay otras personas que necesitan estímulos y entonces eso les permite aprender, ¿no? En un ambiente estructurado, que son necesidades particulares, mínima tolerancia a las variaciones, esa soy yo, ¿no? Yo necesito un espacio controlado en donde pueda concentrarme y no tener demasiados distractores. Independiente, me gusta estudiar solo. Dependiente, me gusta trabajar en grupo. Estamos aquí contendiendo de nueva cuenta con las inteligencias interpersonal, intrapersonal. La relación, preferencias por quién es el profesor. Les comentaba justamente eso, ¿no? Que no somos capaces de trascender la personalidad del profesor, sino que es importante la empatía, ¿no? Dice aquí, el quién es más importante que el qué, ¿no? Debe establecer una relación con credibilidad y respeto antes que escuchar o aprender. Entonces, bueno, pues eso tiene que ver con la empatía que se siente. Bueno, el contenido, que es qué tiene el curso, qué tiene lo que voy a aprender y si me importa, ¿no? Si es de mi interés. No me debería no debería ser importante o no debería de determinar quién va a dar el contenido. Pero bueno, eso es complicado porque finalmente somos seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre el factor humano tiene que ver con todas estas cosas. Ahora, sobre las vías de entrada tenemos el visual externo y el interno. Entonces, bueno, pues el externo es el que estamos recibiendo del exterior, como su nombre lo implica, pero el interno es el que yo estoy imaginando, ¿no? A partir de lo que me están diciendo pues yo voy pensando en cosas y voy imaginando, ¿no? Y entonces, pues ese es otro estímulo. A veces puede ser un distractor, a veces, pues es un elemento que me permite ratificar o rectificar algunos de los referentes que yo puedo tener. El auditivo externo, hablan constantemente y se distraen fácilmente. Hay un montón de muchachos que son así, ¿no? Que está uno dando clase y entonces están conversando. Les gusta memorizar, les gusta leer en voz alta, les gusta, pues finalmente les gusta hablar, ¿no? Les gusta articular porque necesitan esta parte auditiva externa. El interno, bueno, pues es el que es introspectivo. El táctil kinestésico, que es el de tipo físico, ¿no? El que tiene que ver más con hacer, ¿no? Y bueno, pues también se vincula mucho a través de sentimientos y de la relación física. Por eso es que yo también los hago que trabajen con todos sus compañeros, ¿no? Porque por supuesto que siempre tenemos más empatía con algunos compañeros, con algunas personas, ¿no? Yo también, no es que me lleve yo con todos mis colegas, digo, los saludo a todos y con todos tengo una relación cordial, pero por supuesto que tengo más empatía con algunos, con los que soy más cercana, ¿no? Entonces igual les pasa a ustedes, pero dado que cuando llegan a trabajar no saben con quién lo van a hacer y a lo mejor no tienen empatía con las personas, pues necesitan trabajar de cualquier modo, ¿no? Entonces, por eso es importante que puedan relacionarse y trabajar y desarrollar otras habilidades, ¿no? Que tengan que ver con estas cuestiones. Y el que es interno, el kinestésico interno,
pues se toman su tiempo, digamos, ¿no? Para hablar, para responder, para participar, etcétera, pues. Son los que no participan en clase y a los que hay que decirles, a ver, tú. Sobre el procesamiento del conocimiento, de cómo vamos a irlo introyectando, pues el que es global contextual, que tiene que ver con imágenes generales, con una visión general. Se dice que son holísticos por esta parte, ¿no? Que integradora. Puede ser secuencial, detallista, lineal, una cosa a la vez y una detrás de otra. El conceptual, que es el abstracto, que le gustan los libros, las palabras, le gusta conversar y pensar, pero que son menos operativos, ¿no? Menos manuales. El concreto, que le gustan las cosas más tangibles, digamos, ¿no? Más de tocar. La respuesta que tiene que ver con ver las cosas desde otro punto de vista, y que muchas veces aguantan la respuesta y entonces necesitan escuchar lo que dicen otras personas para poder emitir una opinión que está un poco relacionada con lo que ya dijeron. Dice ahí que sus expectativas se rigen por valores familiares y reglas sociales. Las respuestas que solo tienen referencias internas y que entonces, bueno, pues tienen sus propias reglas y son personas que son más independientes. Y aquellas respuestas donde se busca comparar o buscar similitudes que responden después de analizar y de hacer semejanzas y de ir a ver qué tengo en mis referentes. Aquí, bueno, pues justamente se hace el contraste y se hace el comparativo sobre las diferencias. La parte experimental impulsiva que responde a acciones inmediatas es ya, ¿no? Es menos reflexiva, la cosa es más reactiva. Y el reflexivo analítico que responde internamente y toman la información para ellas, son más pasivos y más observadores. Entonces, fíjense, si ustedes van observando todas estas cosas que tienen que ver con los conceptos, con las respuestas, con cómo se recibe, con cómo se emite, o sea, todo lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje están íntimamente relacionados con las inteligencias. Y todos estos estímulos y todos estos elementos de los que yo les estoy hablando aquí tienen que ver con las inteligencias. Entonces, pues a veces es importante tener cierta conciencia de cómo soy y de cómo aprendo, porque finalmente eso me permite también poder generar una estrategia de aprendizaje y poder en mis clases tomar aquellas cosas que están más adecuadas a mi forma de aprender, ¿no? Y a mi forma de ser y a mi forma de introyectar conocimiento y a mi forma de responder, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay un cuadro comparativo sobre la percepción entre hombres y mujeres. Que son estereotipos finalmente, ¿no? Dicen que los hombres tienen habilidades matemáticas y del lado de las mujeres no aparece la habilidad matemática, ¿no? Nosotros somos buenas para leer, ¿no? Para aprender idiomas. Los hombres tienen aptitudes mecánicas, ven patrones, relaciones abstractas. Del otro lado vemos mayor agudeza auditiva, habilidades verbales. Digo, hay cosas que son reales, ¿no? Hay cosas que efectivamente creo que las mujeres tenemos esta
capacidad más desarrollada para comunicarnos verbalmente, ¿no? Para hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos, porque eso también tiene un condicionante cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí échenle un ojito con calma, ¿no? Y vean si esto es real, si no, si cuáles de estas percepciones o estereotipos, ¿no? O etiquetas que tenemos hombres y mujeres pueden ser reales o no, ¿no? Al final yo creo que a mí no me determinan estas cosas. Finalmente, yo creo que los seres humanos podemos hacer cualquier cosa que queramos, ¿no? Siempre y cuando así lo determinemos y trabajemos para ello. Entonces, pues bueno, son cosas que están dichas en la teoría, que han dicho algunos estudiosos. Hay nuevas teorías, hay un montón de nuevas formas de expresarse, pero bueno, pues digamos que esto es lo que dice la teoría clásica, ¿no? Sobre estas cuestiones de percepción, de aprendizaje, de etcétera, ¿no? En términos del género. Entonces, bueno, finalmente para un programa de educación continua, pues hay que reconocer, ya para resumir, digamos, cuáles son las oportunidades de educación. Y hay que visualizarlo desde 3 perspectivas, ¿no? El problema específico, ¿no? El problema con el equipo específico. ¿Dónde vamos a adquirir la información para resolver la problemática de capacitación? Y finalmente, tener siempre, estar alertas sobre este programa continuo, digamos, ¿no? De dónde necesitamos estar capacitando. En un programa de capacitación continua, chavos, la chamba es todo el tiempo, ¿no? Es anual, en principio. Entonces, no es dar un curso aislado en algún lugar, es tener un programa que me permita tener habilitados y actualizados tanto a los usuarios, a quienes utilizan las tecnologías, pero también al personal técnico, ¿no? También tendría que tener un programa de capacitación continua para el personal que está trabajando dentro del Departamento de Ingeniería Biomédica, ¿no? Fíjense que sobre las necesidades de capacitación también se habla de cierta estadística y se dice que el 50% de las llamadas de emergencia para reparación del equipo médico involucran un error de operación. Fíjense, la mitad de las llamadas tienen que ver con la falta de habilitación del usuario. Entonces, fíjense, pues digo, resulta lógico que si yo le invierto a la habilitación de mis usuarios, pues voy a abatir ese 50%. Y esa es la última diapositiva, creo. Sí. No sé si tengan alguna inquietud, chavos, alguna pregunta sobre esto que yo acabo de comentarles. Bueno, entonces, Lulú, pues si nos expones tu presentación, por favor. Dalai, adelante. Hola, profesora, buenos días. Yo solo tenía la duda como de más o menos, en un hospital así general, más o menos cada cuándo se tienen que llevar a cabo estas capacitaciones. Mira, mucho está en función de la rotación del personal, ¿no? Porque
pues yo voy a ir a capacitar a las enfermeras de la terapia intensiva del turno matutino, digamos, fui hoy, y pues yo digo, yo ya capacité, ¿no? No, yo ahí capacité desde hace 6 meses, pues sí, pero generalmente el personal de las áreas críticas, de urgencias, terapia intensiva y cirugía, se rotan cada 3 meses, ¿no? Entonces, para que podamos garantizar, digamos, ¿no? Que el personal está capacitado en estas áreas, por ejemplo, pues habría que hacerlo cada 3 meses, ¿no? Eso implica 4 veces al año, por turno, ¿no? Porque acuérdense que tenemos 5 turnos en los hospitales. Ahora, a lo mejor si nos vamos a hospitalización, ahí el personal a lo mejor no rota, o a lo mejor rota cada 6 meses. Entonces, sí es importante, un factor que determina, digamos, la frecuencia de este programa de capacitación continua es la rotación del personal, ¿no? Porque pues aprenden se habilitan en cierto tipo de tecnología, pero cuando los cambian a otro lugar, pues se enfrentan a otro tipo de tecnología y entonces pues hay que volver a habilitar, ¿no? Entonces me parece que un elemento importante pues es este, que es el que me va a definir la frecuencia, ¿no? Cada cuánto se está rotando mi personal. Otro elemento importante son los residentes. Los residentes también se rotan y ingresan, digamos, a los hospitales bajo ciertos esquemas de los planes y los programas de educación, ¿no? Entonces, los hospitales que son de enseñanza, que son donde trabajamos los ingenieros biomédicos, los de segundo y tercer nivel, donde hay residentes, también tenemos que estar alertos porque le meten la mano a los equipos, porque están diagnosticando, porque aunque están en formación, pues ya están ahí trabajando con la tecnología. Entonces, también es importante averiguar cada cuándo se rotan los residentes, cada cuándo ingresan los nuevos residentes y pues con cuáles equipos son con los que están en contacto, ¿no? Porque seguramente un equipo de rayos X no lo van a tocar en la vida, pero un monitor sí, ¿no? Una bomba de infusión también, un electrocardiógrafo, este tipo de equipo que son de complejidad tecnológica mediana, digamos, pues sí están en contacto con ello. Entonces, pues también es importante conocer esta situación de este personal médico en particular. Me parece que si podemos tener claridad de estos dos grupos, ¿no? De personas a quienes vamos a dirigir las capacitaciones, saber la frecuencia de rotación, la frecuencia del ingreso y por dónde pasan los residentes, por ejemplo, pues creo que ahí vas a tener un muy buen elemento que te permitirá decir, bueno, al personal que trabaja, al personal paramédico de las áreas críticas, hay que ir 4 veces al año y entonces te programas y ya tienes tus materiales y todo y tienes ahí tu programa de capacitación continua para las áreas críticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría decirte, Dalai. Entonces también en esta parte entraría la adquisición de nuevo equipo, ¿no? Claro, también, por supuesto. De acuerdo. Sí, profesora. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Bueno, muy bien. Entonces, vamos, Lulú, contigo. Sí, por favor. Sí, profesora.
¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Mira, voy a hablar del artículo una estrategia de capacitación para el uso del sistema PACS-RIS en el Sistema Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Tenemos que la tecnología de la información, integración de diversas modalidades, como la distancia de comunicación e intercambio de información para el diagnóstico empleado en medios digitales, con la finalidad de optimizar las actividades de los profesionales de salud. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias implantó un sistema de PACS, que significa Archivo de Imágenes, Sistema de Comunicaciones, y el RIS, que significa el Sistema de Información Radiológica. ¿Y alguien sabe qué es el DICO? Pues ahí no lo pusiste, ¿no? Sí, pero por si alguien quería contestar. ¿Quién sabe qué es el DICOM? DICO. Es el estándar internacional para transmitir, almacenar, recuperar, imprimir, procesar información. De imágenes médicas. Sí, de imágenes médicas. El sistema PACS y tiene subsistemas, consta de subsistemas. El primero es el subsistema de archivos y comunicación de imágenes. Esto está conformado por una red de estaciones de almacenamiento y distribución y diagnóstico. Aquí la capacitación va orientada a las estaciones de diagnóstico, las cuales cuentan con monitores de alta resolución, como son la visualización, las que editan, cuantifican y producen imágenes médicas de los estudios de imagenología. El segundo subsistema es el de administración del flujo de trabajo de imagenología. Consta de un conjunto de 3 estaciones distribuidas en las diferentes modalidades del servicio de imagenología y en la recepción. Por otra parte, el RIS administra el flujo de información relacionada con el paciente y la administración del servicio de imagenología. El tercer subsistema es la visualización de imágenes. Este está conformado por un servidor que distribuye las imágenes médicas digitalizadas y diagnosticadas a través de la web a 19 estaciones de visualización ubicadas en diferentes servicios clínicos, como neumología, entre otros. Para poder utilizar este programa de manera eficiente se debe de entrenar al personal administrativo, técnico, especialista en imágenes clínicas, y el objetivo del artículo es desarrollar y aplicar un instrumento de capacitación para cada uno de los sistemas conforme a los perfiles de los usuarios para promover su mayor uso, coayudando a la productividad de los servicios médicos del instituto. Y en esta parte tenemos un esquema en el cual primero es el proveedor. Este es un esquema piramidal para la estrategia de capacitación. En la primera parte tenemos al proveedor, que da información y capacitación inicial que proporciona algún administrador. Los administradores son los que posteriormente difunden la información hacia otros usuarios. La organización consta en que cada integrante del equipo de capacitación planee su desarrollo, el plan de capacitación y su técnica de evaluación del impacto de acuerdo a los módulos. Que tenemos aquí que
El inciso A conforma un grupo de capacitadores y es el equipo de los 3 capacitadores. En el punto B tenemos el desarrollo del manual. Cada capacitador desarrolla un manual de acuerdo para apoyarse y esto facilita la información. En el inciso C tenemos el desarrollo de programas particulares de entrenamiento que cuenta con 3 etapas. El primero, que es el subsistema de archivos y comunicación de imágenes. Los usuarios son médicos radiólogos. La capacitación se impartió en 3 turnos laborales, que es el matutino, vespertino y especial. La etapa 1 es el procedimientos y funciones. En la etapa 2 es la de la aplicación de los conocimientos y la etapa 3 son la de las sesiones prácticas. Aquí tenemos la etapa 2, que es el subsistema de administración de flujo de imágenes, de flujo de trabajo de imagenología. Lo conforman los médicos especialistas en imagenología. La capacitación lo hacen los técnicos, se orienta a los técnicos radiólogos y a los médicos radiólogos. La etapa 3 es el subsistema de visualización de imágenes, búsqueda de pacientes en archivos digitales, transferencia de archivos local y visualización y manejo de las técnicas de mejora local de la imagen. Aquí puede empezar como que a practicar con el programa para ver si realmente están buscando las imágenes, y esta es una evaluación, se hace una evaluación cuantitativa que es acerca del impacto de la capacitación, que se mide cuántos estudios fueron visualizados por los médicos radiólogos. Y bueno, en el anterior aquí, en el tercero, me faltó comentar que se busca los estudios que se realizaron en el mes, cuántos fueron, los estudios que se buscaron durante ese mes, y ya aparece una lista total de los estudios que fueron consultados. Y como resultados tenemos, en esta tabla tenemos que antes, cuando se utilizó el subsistema, aquí tenemos los subsistemas, aquí tenemos antes y cuánto fue después y el porcentaje que impacta. Cuando se utilizó el Science Sky, fueron 60 estudios visualizados y posterior a la capacitación fueron 572 estudios. Y el porcentaje es de un 853%. Cuando se utilizó el siguiente subsistema, 22 estudios fueron concluidos, 50 estudios fueron reportados y después de la capacitación fueron 1,024 estudios concluidos, 30 estudios reportados, y en el Imaging Web 42 vistas antes de la capacitación y 14 usuarios. Y 27.47 horas de uso. Después fueron 337 visitas y 36 usuarios con 118.15 horas de uso. Aquí tenemos otra tabla que S1 nos representa las enfermedades intersticiales, S2 neumología oncológica, S3 infecciones respiratorias, S4 enfermedades de vía aérea y S5 pediatría. Para S6 es de otorrinolaringología
Y aquí B es U, que digan, es el número de usuarios antes. Esta A corresponde a antes y la D es para después de la capacitación. V significa visitas y el tiempo en horas. Y aquí podemos ver que al principio teníamos 3 usuarios. Después se tuvo, 3 usuarios con 6 usuarios después, y visitas fueron 19 y posteriormente 35. Las horas fueron de 6 y posterior fueron de 10. Y se ve que el impacto, si vamos comparando cada uno de los puntos que tenemos en esta parte, vemos que sí, efectivamente fue un incremento cuando se dio una capacitación. Y ya para concluir, tenemos que por lo observado en los resultados se obtuvieron en la tabla anterior que vimos, la capacitación tuvo un impacto favorable en el uso del sistema. El incremento se estabilizará conforme se incorpore el uso del sistema a la práctica profesional, que es lo que se comentaba en el artículo, ¿verdad? Y finalmente, cabe resaltar que el objetivo planteado fue conseguido con éxito por los resultados anteriores que se mostraron en la tabla 2 y en la tabla 1. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, Lulu, vete para atrás en tus ahí. ¿Quiénes son los usuarios de cada uno de estos subsistemas? O sea, ¿quién usa el CIENET Sky? ¿Quién usa el CIENET IWM? ¿Y quién usa el Magic Web? ¿Quiénes son los usuarios de estos subsistemas? La pregunta va para mí, profesora. Sí, claro. Bueno, aquí lo comento en... No lo comentaste, por eso te estoy preguntando. Sí. El primero, que era de CNN Sky, ese lo hacen los usuarios médicos radiólogos. Ajá. El siguiente, su sistema lo hace... ¿Me puede ayudar, profa? Sí, pero déjame que ella responda y luego le ayudan. El segundo no recuerdo bien, y el tercero por el personal administrativo técnico y los especialistas en imágenes. Pero ¿cómo? ¿Quiénes son los especialistas en imágenes? Y aquí me estás diciendo que son los médicos radiólogos. Entonces, ¿quiénes son los especialistas en imágenes? Pues, bueno, eso es lo que comentaba el artículo. Pero a ti no te causó ninguna inquietud, ni a ver, o todos los usan todo el mundo, o no hay ninguna diferencia, no importa, es la misma capacitación para todos. No, para esta parte se suponía, yo entendí que era para el personal administrativo técnico y los especialistas en imágenes. Cuando dices personal administrativo técnico, ¿a qué te refieres?
Bueno, son dos cosas aparte, era el personal administrativo y los técnicos. Pero, ¿quiénes son el personal administrativo? O sea, el personal administrativo utiliza estos sistemas. ¿Quiénes son el personal administrativo? Que yo recuerdo no lo comenté en el artículo. ¿Y tampoco te causó ninguna inquietud ni ninguna curiosidad? Sí, era lo que pensaba preguntarle, que no me había quedado claro esa parte. Pues no me lo pueden preguntar cuando hacen su exposición, Lulu, ¿no? O sea, no me puedes revertir la pregunta. Si ustedes necesitan preguntarme algo, tiene que ser antes de que expongan. No me pueden no pueden regresarme la pregunta. Porque se supone que cuando ustedes se exponen, tienen claridad de lo que están exponiendo. Y si hay alguna cosa que no les queda claro, pues me escriben. Oye, Marta, no tengo la menor idea de lo que dice el artículo aquí. Y entonces, pues ya lo comentamos, ¿no? Esa es la sensación que me da cuando haces la exposición, Lulu, de que no tienes claridad de qué está pasando con cada uno de estos subsistemas. A ver, Dara, ¿qué quieres complementar? Platícame. Del subsistema 2, en la lectura dice que lo conforman médicos especialistas en imagenología, que son radiólogos, médicos nucleares y hemodianimistas. Uh-huh. Y los técnicos que participan en la realización de estudios. Eso es para ¿no? Para el CIENET IWM. Sí. ¿Y el otro? ¿El de visualización de imágenes? Se menciona que es del área de imagenología. Pero ¿quiénes lo usan, Maui? O sea, sí, es un sistema, todo el sistema está orientado justamente a la administración y y al almacenamiento de las imágenes digitales. Fantástico. Y tiene 3 subsistemas. Yo lo que estoy preguntando es, ¿quién usa cuál sistema? O todos usan todos y no hay ninguna diferencia. Eso es lo que yo estoy preguntando. Entonces me dice Dara, que es lo que está ahí puesto, el CIENET IWM lo utilizan los técnicos radiólogos y los médicos radiólogos. Fantástico. El anterior, el primero, ¿podemos ver la diapositiva anterior, por favor? Sí. El CIENET Sky dice ahí que los médicos radiólogos. Muy bien, estos los médicos radiólogos. El siguiente, dame la siguiente. El siguiente, los médicos radiólogos y los técnicos. Y el de visualización de imágenes, ¿quién? No, Marta, pues es que como no está en el artículo, pues no sabemos. Y se acuerdan que yo les dije que tenían que ser proactivos, ¿no? Que tenían que ir a ver, que tenían que complementarse, que no pueden solamente leer el documento. Además, su profesor es una de las coautoras, ¿no? Entonces, pues está muy fácil que puedan preguntarle a su profa. Me mandan un mail, estuve trabajando a bajo perfil, mis mails sí los veía. Entonces, la pregunta es, ¿quién utiliza este sistema de visualización de imágenes? No sé dónde tiene, por ahí dice que hay 19 puntos clínicos, ¿no? De este subsistema. ¿Quién lo utiliza? Eso quiere decir que está puesto en 16 lugares en el INER clínicos. ¿Quién lo utilizará?
No, nadie, ¿quién sabe? No sabemos. ¿Ni idea? Ahí hay una tabla, ¿no? La tabla 2, muéstramela. ¿Quiénes son los usuarios? Este es el subsistema de visualización. ¿Quién utiliza ese sistema? ¿Dónde está puesto? ¿Dónde están puestos esas terminales? ¿Qué es S1, S2, S3, S4, S5 y S6? Lulú. S1 es enfermedades intersticiales, S2... Entonces, ¿quién utiliza el sistema en enfermedades intersticiales? Esos 3 usuarios que tienes antes, ¿quiénes son? No, o sea, no hay manera de, ni con todo esto que les estoy diciendo, no les da. ¿A nadie? Lulú, ¿tú eres la que está exponiendo el trabajo? ¿Tampoco? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Qué me importa? Yo creo que los técnicos de cada área. Pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Si todas estas partes son los pabellones, es la parte de hospitalización. Ahí no hay técnicos, ¿no? Los técnicos están en el área de imagenología. Son los que toman los estudios. Aquí dice claramente visualización de imágenes. ¿Quién podría estar interesado en ver la imagen de un paciente? Los especialistas, los médicos especialistas. Los médicos clínicos, los que no son radiólogos, los neumólogos. Están revisando a sus pacientes y ahí se traen el tórax o la tomografía o lo que sea que tengan que revisarle a los pacientes. Entonces, ¿quiénes son los usuarios del subsistema de visualización de imágenes? Los médicos clínicos. Los médicos especialistas clínicos. Por eso es que están ubicadas las terminales en 19 puntos clínicos, que es donde los médicos dan sus consultas y revisan a sus pacientes, tanto de consulta externa como los hospitalizados. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar sobre este trabajo? ¿Qué me pueden decir, es para el que quiera, sobre el impacto que tuvo la capacitación? Por ejemplo, lo que yo vi en la tabla 1, no recuerdo si lo tiene por ahí. Regrésate a la tabla. Ahí está. Sí, gracias, Lulu. Bueno, yo ahí creo que fue donde vi la mayor diferencia. Bueno, pues está de forma gráfica, entonces fue para mí muy fácil ver, por ejemplo, aquí que después de la capacitación, pues sí hubo una mejora en cada uno de los sistemas. De hecho, bueno, esta parte de los porcentajes, el segundo de 5020 se me hizo pues demasiado grande, pues sí, una diferencia enorme, ¿no? De la cantidad de estudios que se realizaron después de la capacitación. Entonces, yo lo entendí esta parte como una mejora en el uso del equipo que hizo que se redujeran los tiempos de trabajo y que se puedan llevar a cabo pues más estudios, ¿no? Y también de que se pudieran dar también más resultados. Eso está en la parte de estudios reportados, ¿no? Por ejemplo, aquí en el CIENET, perdón. Bueno, y también creo que es algo que se menciona en las conclusiones, que
después de justamente de esta capacitación, pues sí hubo una mejora notable. Pero Sí, bueno, o yo lo sea, vi más en esta tablita. ahí está la evidencia, ¿no? O sea, del impacto que puede tener una capacitación, ¿no? Para concluir, les comento que este es un trabajo de la UEA de práctica hospitalaria. 3 estudiantes hicieron la práctica hospitalaria conmigo ahí en el INER y este fue el proyecto en el que trabajaron. Entonces, cada uno de sus compañeros generó los materiales y lo que fue necesario para cada uno de los subsistemas. Y cada uno de ellos se metió a capacitar a algunos de los usuarios. Entonces, este es un resultado de un esfuerzo de capacitación que se generó desde la UAM con sus compañeros y fue muy interesante. Ahora, chavos, algo que también me parece que es importante comentarles es que las curvas de aprendizaje también tienen un comportamiento que es donde sube, ¿no? Sube, hay un pico, o sea, aquí es brutal, ¿no? Sube, hay un pico, pero luego esa curva tiende a bajar, ¿no? Entonces la gente empieza a dejar de usar el sistema, etcétera. Y entonces ahí necesita un refuerzo para hasta que se genera realmente la cultura del uso de los sistemas. Hubo después un trabajo posterior a en donde hicimos ese refuerzo también con resultados siempre positivos, ¿no? O sea, siempre hay un impacto positivo asegurado cuando se hace una capacitación. Ahora aquí teníamos la posibilidad de meternos al sistema y de ver los usuarios que habían utilizado el sistema, cuánto tiempo. Por eso es que pudimos hacer el acopio de datos, ¿no? Y de la evidencia, pues porque ahí todo está registrado en el sistema, ¿no? En las entradas, las salidas, los usuarios, los tiempos. Pero tendríamos que tener una estrategia en cualquier caso para adquirir la evidencia que nos permite decir, miren cómo capacitar tiene un impacto positivo, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar sobre este documento? Ya, Lulu, gracias. Bueno, termino entonces el tema de capacitación, ¿no? El siguiente es control de infecciones, ¿no? Toda la parte de seguridad biológica. Voy a darles la clase el próximo jueves, o sea, empezamos, yo empiezo con eso y preparen las 3 siguientes exposiciones, ¿no? Yo calculo 1 hora de lo que yo les voy a comentar. Tendrán que haber entregado ya sus tareas para entonces. No sé si haya alguna duda o algo con respecto al trabajo que tienen que hacer de esa unidad, de esa parte. ¿Todo bien? Les decía que tenían que cambiar, ¿no? O sea, no pueden hacer el trabajo. Hay dos cosas, ¿no? La tabla la tabla comparativa y el cuestionario, si no mal recuerdo. Entonces, trabajarán en un caso con un compañero y en otro caso con otro, y dado que somos un número non, pues en algún momento trabajarán 3 de ustedes juntos, ¿no? Pero
tendrán que cambiar de compañero de trabajo. El otro que quiero preguntarles es, recibí la distribución o las parejas, pues, de cómo van a trabajar. Lo que pasa es que no las encuentro, quería yo revisarlo. Andrea, ¿me puedes apoyar con esa relación que me mandaste de los equipos de trabajo para el proyecto trimestral? Sí, voy, profesora. Por favor. Profe, una pregunta. ¿Sí? Para las tareas, ¿cada quien tiene que subir o alguien de los con los que vamos a trabajar tiene que subirlo? Solo uno. Ok. Por favor. Sí. ¿Quiere que la comparta? Por favor, Andy. Sí. A ver. Dalai y Mawistic, un equipo. Lourdes y Sonia, otro. Estela y Dara, otro. Y luego entendí, Sergio, que tú ibas a trabajar solo, pero me entregan esto y entonces te veo que estás Hola, ahí. profesora. Sí, era la idea que tenía, pero hablé con mis compañeras y acordamos un tema en común. ¿Y qué van a trabajar? No sé si haya un inconveniente. No, te pregunto que qué van a trabajar. Ok. Vamos a hacer un análisis de los mantenimientos preventivos que se están realizando en el hospital y vamos a hacer como la implementación con el modelo matemático que vimos en la primera exposición. Entonces vamos a hacer ahí como un análisis de lo que se hace y de cómo se puede mejorar. Fantástico, ok. Entonces van a hacer algo de mantenimiento, digamos, de la temática de mantenimiento. ¿Y sí, Dalai y Mawistic en qué van a trabajar? Bueno. ¿Sí? Sí, profesora. Estamos pensando en, tiene por título Análisis documental de la aplicación y evaluación de programas de Hospital Seguro en hospitales de México, y vamos a hacer ahí como una comparación con otros dos países. Que todavía no decidimos con qué otros dos países lo vamos a comparar. ¿Ya fueron a ver si hay información? Sí, es que también me comentaba mi compañera que ya es parte también de una línea de investigación relacionada con su trabajo, con su proyecto terminal. Bueno, nada más asegúrense de encontrar la información, ¿no? Porque acuérdense que tienen que plantear el objetivo y tienen que lograrlo, ¿no? Entonces, sí. Aguas, porque me parece muy ambicioso para un trimestre. Entonces, denle una pensadita, ¿no? Sí, todavía nos falta delimitar esa parte, profesora. Sí, porque sí, creo que ya quieres hacer tu proyecto en 6 semanas, no. Mawistic, ¿no, No. Sí, todavía falta delimitarlo un poquito más. Sí, gracias. Ok, me parece muy bien. Lourdes y Sonia, ¿qué van a hacer? Estamos viendo si hacer las consecuencias que tiene de la tecnovigilancia, de no aplicar bien la tecnovigilancia, o también aún no nos decidimos si sería la importancia. Pero ¿qué van a hacer? O sea, ¿cuál sería el objetivo de su trabajo? Ver el impacto que tiene la tecnovigilancia para los dispositivos. ¿Pero en dónde? O sea, ¿cómo el impacto que tiene la tecnovigilancia? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué dispositivos? O sea, ¿cómo le van a hacer?
Aún no lo determinamos. Eso está ahí muy abierto y muy general, ¿no? Entonces, necesitan acotar y necesitan ver qué de manera específica, porque si no, se van a meter ahí en un rollo. Y además, quiero hacerles la observación de que no hay información sobre tecnovigilancia, no la suficiente. Entonces, bueno, medítenlo, ¿no? Sí. Estela y Dara, ¿qué van a hacer? Pues tenemos 3 opciones. Una es hacer algo sobre la importancia del ingeniero clínico en el ámbito hospitalario. Híjole, pero ¿eso qué significa, Dara? ¿Cómo le van a hacer o qué o de dónde o cómo lo están pensando? Bueno, es que nuestra idea era como ver que el ingeniero clínico sí es muy importante que haya un ingeniero en un hospital. Esa es como nuestra idea. No, por supuesto, digo, y me queda claro que es, por supuesto que sí. Importante. La pregunta es de dónde van a sacar el sustento, la carnita, la información para decir, miren cómo sí es importante. Eso es lo que tienen que pensar, pues, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? Tenemos otra sobre el funcionamiento de las máquinas de anestesia o de la incubadora. Entre esas dos estamos igual. Pero, ¿cómo el funcionamiento? Pues, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace para los pacientes? ¿Cuál es que no sé cómo decirlo? Su importancia, podría decir. Pero es que eso no te alcanza, ¿no? O sea, eso no les va a alcanzar para un trabajo de trimestre, ¿no? O sea, sabemos para qué se usa una incubadora, ¿no? Y lo que significa y a qué pacientes está dirigido. Entonces, no me queda claro eso, en qué lugar, en cuál temática estaría ubicado ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, denle una pensadita a los que tienen ahí todavía como muy abierto y me gustaría que para la siguiente semana, para el próximo lunes, tenga en mi buzón, en mi correo, el título de su trabajo y el objetivo, para que yo pueda retroalimentarlos, ¿no? Entonces, eso es para el lunes, con un mail, me van a mandar un mail y me van a decir, este es el título, Marta, y este es el objetivo tentativo. Y ya yo los retroalimento, porque sí es importante que puedan acotar y que puedan llegar que logren el objetivo que se están planeando, pues en las próximas 5 semanas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, les dejo esa tareita, por favor. El objetivo me lo pueden mandar en el transcurso de la mañana del lunes, pues, o sea, hasta las 2 de la tarde, por si quieren todavía comentarlo el lunes por la mañana y entre ustedes y a refinarlo, ¿no? Entonces, el lunes próximo es el 13, ¿no? 13 de diciembre me mandan un mail a mi cuenta con el título y el objetivo tentativo de su proyecto trimestral, por favor. ¿De acuerdo? Ya, Andy, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más, chavos, entonces nos vemos el próximo jueves ya para entrarle al nuevo tema. Creo que estamos en tiempo, no creo que vayamos a tener ningún problema por estas clases en las que no pude estar con ustedes, ¿no? Entonces, si no hay más comentarios, nos vemos el próximo jueves y que tengan buen inicio de semana, chavos. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.